¿Ya está grabando? ¿Ya está grabando? Sí. Si no, mazapanazo. Ok, dale. Pero más. Entonces, bueno, nos dice, vamos a resolver el video 3 del ejercicio de 2.9 de mecánica del Hibbeler. Y nos dice de la siguiente manera el libro. Dice, dos fuerzas actúan sobre el gancho que se muestra en la figura. Especifique la magnitud F2 y sus ángulos directores coordenados, de modo que la fuerza resultante FR actúe a lo largo del eje Y positivo y tenga una del eje Y tenga una magnitud de 800 newtons. Bueno, entrada para poder resolver esto, como lo estábamos comentando, es que los vectores tienen una propiedad. ¿Cuál es esa propiedad? Tienen varias propiedades: dirección, magnitud y sentido, pero esencialmente tienen otras dos. ¿Cuáles son? Suma entre vectores y multiplicación. Así es. escalar. ¿Qué significa multiplicación por un escalar? Que puede ser más grande o más pequeño un vector. Y la suma de vectores, que dice que un vector más otro vector, ¿qué pasa? Te da otro vector. Entonces un vector más otro vector te da un vector resultante. ¿Están ustedes de acuerdo? Lo primero es que entender que si sumamos este vector más este vector nos va a dar otro vector. No sabemos en qué dirección ni qué magnitud todavía. ¿Están ustedes de acuerdo? Característica importante: cuando tenemos las componentes vectoriales de un elemento más las componentes vectoriales de otro elemento, nos dará las componentes vectoriales de otro vector. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿A qué me refiero? Un ejemplo: un vector 1 cualesquiera que sea x1, y1, z1 más x2, y2, z2. Esas son las componentes del vector 1 y las componentes del vector 2. Bueno, pues la suma de F1 y F2 se da componente a componente. Las componentes de un vector resultante serán x1 más x2, y1 más y2, z1 más z2. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? La intención es esa. Esos son los dos principios que tenemos que atender, ¿de acuerdo? Que un vector más otro vector me da otro vector, y que la suma de componentes es componente a componente. Nada más, eso es lo importante que tenemos que aprender. Ahora vamos a plantear la solución de este problema. ¿Qué nos dice la solución de este problema? Nos dice lo siguiente: dice, tienes que sumar F1 más F2, ya sea de una forma directa, polar, o directa de una forma escalar. Y tiene que haber un vector resultante. Nada más que me dice, el vector resultante tiene que ser un vector que solamente tenga componentes en el eje ¿qué? Ya de entrada, ya lo sabes. Primero, FR te dice una. ¿Cuántas componentes va a tener FR? 3. X, Y y Z, ¿de acuerdo? Pero 0 en Y, ¿cuánto tiene que tener? Dice 800 en J, y aparte dice positiva, no dice menos 800, ¿de acuerdo? 0 en K. ¿Dudas hasta ahí? Eso es lo que te dice. No me importa qué tengas que hacer, modifica a F2 tal que te dé esto, si es posible. Y vamos a ver si es posible. ¿Están ustedes de acuerdo? Te dice, encuentra por favor a qué ángulo, a qué forma tengo que poner este F2 para que con esta F1 me dé esto. ¿Dudas hasta ahorita? Bueno, vamos a obtener F1. F1, ¿cómo se obtiene? La componente X. ¿Quién es F1? La componente X respecto de esto, estos son 300 newtons. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Cómo se obtiene? ¿Se acuerdan? La componente en X. ¿Cómo se obtiene la componente en X? Ya lo hemos visto en los ejercicios pasados. ¿Cómo lo tenemos? Era el módulo por el coseno del ángulo director que se tiene, ¿verdad? Que es F1 componentes, ¿es quién? El módulo de F1, o sea, lo que vale, por el coseno director, que sería el coseno de 45 aquí en Y. ¿Sí me di a explicar o no me di a explicar? Recordamos que teníamos aquí la hipotenusa, que era el módulo de F1, un ejemplo en el ejercicio pasado, y aquí eran 30 grados, o un ángulo θ. ¿Cómo obtenemos el cateto adyacente? El cateto adyacente es igual a ¿quién? A la hipotenusa, módulo de F1,
por el coseno de teta, ¿verdad? Bueno, el coseno director está formado por ¿quién? El coseno de alfa director de un vector, ¿quién es? A de x entre el módulo de A. ¿Están ustedes de acuerdo? Despejo esto y me queda que A por el coseno de alfa es igual a la componente en x. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Y quién es A? Habíamos relacionado A con el módulo. ¿Están ustedes de acuerdo? El módulo del vector. Entonces cambiando va a ser el módulo de F1 multiplicado por el coseno del ángulo director que se tiene. Es nuestra componente en x. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Las componentes, vector componentes es el módulo, lo voy a poner así, el módulo por el coseno director en su componente ¿quién? X, sería y, coma, ¿cómo obtengo la y? El módulo, otra vez, por el coseno del ángulo en beta. Coma, el módulo por el ángulo del coseno en z, 120. ¿De acuerdo? ¿Sí me voy a explicar con esto? Teniendo esto en cuenta, vamos a ver que estos cálculos son los siguientes. ¿Cuánto vale F1? 300 newtons. Es 300. Permítame, por favor, sacarlo así, que sería 300 newtons como factor común. ¿Están ustedes de acuerdo? Se repite F1, se repite F1, se repite F1, saco como factor común. Coseno de 45, 0.70, ¿no? 0.70. 70, ¿qué más? 71. 77. 77, ¿así? 77. Ajá. En I, coma, coseno de 60, 0.5, en J. ¿Están ustedes de acuerdo? Coma, coseno de 120, Menos 0.5. 0.5 en dirección K. Vamos a ver que sea cierto. Pues sí, mira, va hacia abajo. ¿Están ustedes de acuerdo? Si ustedes hicieran esto, está hacia abajo apuntando. ¿Están ustedes de acuerdo? Va hacia abajo. Ahora multipliquemos 300 por cada uno de los elementos. Nos dice que las componentes del vector 1 son 300 por coseno de 45. ¿Cuánto es? 212.13. ¿Cuánto? 212.13. 13 en I, coma, 150 en J y negativo 150 en dirección K. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas? Permítame un momento. Ok, ahora te dice, entendido este asunto, esto es las componentes de este vector. ¿Están ustedes de acuerdo? Regresemos a lo siguiente. Las componentes de un vector más las componentes de otro vector tienen que ser igual a las componentes de un vector resultante. ¿De acuerdo? ¿Tenemos las componentes del vector resultante? ¿Tenemos las componentes de este vector? Sí. Vamos a buscar las componentes de este, tal que nos den este. Entonces voy a borrar aquí y nos dice F1 componentes aquí, más, voy a poner aquí esto así, más componentes F2, coma, cierro, deben de ser igual sumadas a un componente F resultante que tiene 0 en I, 800 en J, 0 en K. ¿Están ustedes de acuerdo? Esta componente más algo aquí me tiene que dar 0. Esta componente más algo aquí me tiene que dar 800 en J. Y esta componente más algo aquí me tiene que dar ¿cuánto? 0. ¿Puedes poner en tu pausa?